que durante el pasar de los años ha venido ganando mucha atención por la comunidad científica internacional debido a las bondades que tiene esta técnica por sobre otras técnicas instrumentales. Es una técnica que dispone de un sistema que es bastante complejo en su estructura o en su forma medular, ya que involucra varios procesos para poder generar un sistema que presenta una alta sensibilidad. Obviamente todos los parámetros de calidad de un espectrómetro de masa van a depender del tipo de fabricante, ¿cierto? Y principalmente de los componentes que tenga este instrumento. Vamos a encontrar y vamos a revisar más adelante, ¿cierto?, cómo es el proceso de introducción de la muestra, cómo es el proceso donde se produce la formación de los iones, cuál es el camino que estos recorren, ya, por los distintos tipos de analizadores de masa que hay, y después cómo llegan al detector, ¿ya? Eso es a ciencia cierta de lo que vamos a tratar el día de hoy con lo que es espectrometría de masa, pero es una técnica analítica por excelencia, que te permite realizar un montón de estudios con una precisión elevadísima. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una pequeña revisión de cuáles han sido los hitos en lo que es la espectrometría de masa, pero enfocándonos principalmente en los investigadores que, en base a su investigación científica, generaron aportes en el campo de lo que hoy conocemos como espectrometría de masas, ¿ya? El que diseñó el primer espectrómetro de masas, de acuerdo a las fechas, ¿cierto?, fue Joseph John Thomson, quien recibió el premio de física en el año 1906. Luego, en el 1922, Francis Aston recibió el premio Nobel en química, ya, por sus aportes al estudio de la espectrometría de masa y los isótopos. Luego, en 1989, también Hans Dechmelt alcanzó el premio Nobel, producto de que él desarrolló esta trampa. Ellos están Profe, ¿se fue? Desapareció el... ¿Se fue? Directo al suelo, güey. Oye, cállate. Yani. Chulo. ¿Me escuchan? Cortadísimo. Cortado, profe. Y ahora se fue de nuevo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Sí, sí, profe. Ahora sí. Ya, un poco mejor. Sí, porque estoy al lado del router. Ya, voy a hacer la clase sentada acá en el piso nomás para que tengamos una mejor conexión. Voy a sacar la cámara porque se consume también mucho. No sé. Ya. Me avisan cualquier cosa si va fallando el sistema, ¿ya? Entonces, lo que yo les comentaba es que vamos a empezar a revisar lo que son los hitos que han ocurrido en la espectrometría de masas, pero principalmente enfocado a quienes han sido los artífices, ¿ya?, del diseño de esta instrumentación. Por lo tanto, yo les comentaba que en 1906 recibió el premio Nobel de Física Joseph John Thomson por generar el primer espectrómetro de masas. Luego, en 1922, también recibió el premio Nobel, pero en química ahora, ya, fue Francis Aston, en relación a lo que es la espectrometría de masas y su relación con el trabajo con isótopos. Luego, en 1989, recibe el premio Nobel de Química Hans Dechmelt, ya, por la generación de la técnica asociada con la trampa de iones, que es una técnica que es bastante utilizada en espectrometría de masas. Luego, en 1989, también recibió el premio Nobel de Química el señor Wolfgang Paul,
¿ya? Que empezó a trabajar con los sistemas cuadrupolares, ¿ya? El de cuadrupolo simple y el cuadrupolo triple, ¿ya? Y luego en el año 2002 tenemos a John Fenn, que trabajó en conjunto con la ionización electrospray para el estudio de biomoléculas. Y finalmente, bueno, en el 2002, ¿cierto?, recibió el Premio Nobel de Química, lo mismo que Koichi Tanaka, que también recibió el Premio Nobel de Química en el 2002, producto del desarrollo de la técnica MALDI, que es una técnica muy, pero muy buena cuando uno trabaja con espectrometría de masas. ¿Se escucha bien ahí? Ay, Sí, que me diga. Ya, gracias. Ya, entonces ese es más que nada el principio de los diseños de los componentes que forman parte del espectrómetro de masas. Ellos fueron las personas quienes diseñaron estas metodologías, ¿cierto? Estos sistemas individuales para ir trabajando en conjunto con los espectrómetros de masa. Ciertamente uno, tomando también la parte química, ¿cierto? De esto que es la espectrometría de masa, uno también puede hacer un barrido de cómo ha sido en el tiempo el desarrollo de esta técnica. Entonces ahí tenemos algunos pics cromatográficos, ya que están con sus respectivas fechas, y uno va viendo cuándo se diseñó, ¿cierto?, el primer espectrómetro de masa, que ya lo vimos anteriormente, que fue Thomson, ¿cierto?, que recibió el premio Nobel por su descubrimiento, y así nos vamos moviendo en el tiempo por los diferentes tipos de hitos que han marcado la espectrometría de masas en este sentido, ¿ya? Entonces podemos ver el impacto electrónico, ¿cierto?, enfocado en el campo magnético, el monitoreo de iones simples, el tiempo de vuelo, de doble foco, los cuadrupolos, y así vamos trabajando en el tiempo. Y aquí ustedes pueden ir viendo también que van apareciendo técnicas cromatográficas que están acopladas a la espectrometría de masa, como es, ¿cierto?, la cromatografía de gases, que en esencia fue una de las primeras técnicas, la cromatografía de gases, en las cuales se acopló un sistema detector de masas. Más adelante vamos a ver el por qué. Siguiendo con esta cronología que es bastante interesante de poder ir conociendo, porque así uno se va armando una idea desde cuándo es esto, porque uno podría pensar que estos sistemas tan robustos, ¿cierto?, tan potentes que hoy en día se utilizan en el análisis químico, en el análisis cualitativo y cuantitativo, han sido desarrollados en el último tiempo, pero no, trae una trayectoria de bastantes años en los cuales se ha ido trabajando en este sistema para llegar finalmente a las metodologías que tenemos hoy en día. Entonces, en 1899, el primer espectrómetro de masas, después pasamos por la identificación de compuestos orgánicos, ya con espectrometría de masa, es principalmente la espectrometría de masa en un tiempo, o en sus comienzos, se va principalmente a moléculas orgánicas. Hoy en día, con espectrometría de masa, tú puedes hacer un sinfín de actividades de investigación, ya no solamente enfocado en lo que son los compuestos orgánicos como tal, sino que también el estudio de otras moléculas del tipo inorgánica, las cuales se logran por el acoplamiento de estos espectrómetros de masa, que son el detector, ¿cierto?, y el sistema cromatográfico, que es el sistema de separación, que son muy útiles, que yo también lo utilizo mucho cuando hago mi investigación científica. El espectrómetro de masa, porque te entrega resultados con certeza, porque trabaja contra un patrón interno de la molécula que tú quieres hacer el seguimiento. Ya en 1964 aparece la cromatografía de gases acoplados a espectrometría de masa. Después se empezó a utilizar la secuenciación de péptidos, en la aplicación, ¿cierto?, que tiene esta técnica para el análisis de componentes de origen extraterrestre, ¿cierto?, de estas muestras que podrían llegar desde el espacio. Después se empezó a trabajar con la estructura de las proteínas, ya las interacciones no covalentes con ionización electrospray, el análisis de péptidos nuevamente, pero ya a un nivel más de traza, ya se cuantificaban pequeñas concentraciones de estas especies en muestras ambientales, la secuenciación de oligonucleótidos, mapeo de masas de proteínas,
espectros de masas de virus, procesos de desorción y ionización en silicio, hasta el día de hoy que la técnica cromatográfica, el sistema, ¿cierto?, de espectrometría de masas se utiliza extensamente en análisis ambientales. Ustedes se pueden dar cuenta solamente haciendo una pequeña revisión, ¿cierto?, en Science Direct, que es uno de los buscadores que uno utiliza con mayor frecuencia en el caso de investigaciones científicas, solamente con colocar la palabra LC-MS/MS, quiere decir cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo, ¿cierto?, que es la técnica que más se ocupa, ¿cierto?, o la instrumentación más utilizada para realizar la investigación científica. Ustedes se dan cuenta que solamente con colocar esas palabras, ¿cierto?, tenemos un match de 229.058 artículos, ¿ya?, en los cuales se utiliza la técnica de espectrometría de masas. Y ahí usted puede ver algunos ejemplos, dice análisis cuantitativos por cromatografía de líquidas masas de hidroximetil 2-deoxiuridina, sí, deoxiuridina, ¿cierto?, para el monitoreo de la actividad biológica de proteínas enlazadas a J, no sé qué. Caracterización de los 4 mayores productos de degradación de la metformina por cromatografía cutoff, ¿cierto?, masa en 2D, y eso, ¿ya? Estos son algunos de los ejemplos. Como les dije en un principio, la cromatografía de masas se utilizó, o se sigue utilizando, mejor dicho, muy frecuentemente en lo que son los compuestos orgánicos, ¿ya? Por eso, la mayor parte de la investigación que usted encuentre va a estar asociada con la analitos orgánicos en matrices ambientales. Pero ahora vamos a revisar el fundamento de lo que es la espectrometría de masas. Dice, la espectrometría de masas es una de las principales ramas de la química analítica, ¿ya?, porque todos los laboratorios que tienen las capacidades para adquirir un equipamiento como este, estamos hablando que este equipamiento no baja de los 250 millones de pesos, si uno quiere uno con triple cuadrupolo, uno más sensible, ¿ya? Entonces, por eso no es tan fácil de poder conseguirlo, ¿ya? Es una de las principales ramas de la química analítica con mayor aplicabilidad en el mundo de las ciencias, ya sea de forma autónoma o bien acoplada a otras técnicas instrumentales como cromatografía de gases, líquidos y plasma, ¿ya? Entonces, esto nos quiere decir que es como el Arturo Vidal, ¿cierto?, que uno lo mira desde el punto futbolístico, que siempre está ayudando a las distintas ramas que involucran la ciencia, no solamente la química como ciencia dura, sino que las otras ramas de la ciencia que también están participando en ello. Después nos dice que la espectrometría de masas no es realmente una técnica espectroscópica. Nosotros sabemos que la espectroscopía es la técnica en la cual se involucra la interacción con la luz, ¿cierto? En este caso dice que dado que no involucra la absorción de radiación electromagnética para alcanzar un estado excitado, que fue lo que revisamos en las clases anteriores, ¿cierto?, cuando veíamos todos estos procesos espectroscópicos como tal, en los cuales hay una participación de una radiación, ¿cierto?, una cierta longitud de onda que impacta a la matriz que tú quieres analizar, hay una absorción de la luz, hay una excitación, ¿cierto?, pasa a un estado excitado el componente interno de la materia, y después, cuando decae esa absorción de luz, ¿cierto?, emite en una cantidad diferente a la cual se le entregó al sistema inicialmente. Entonces, por eso se dice que se llama espectrometría de masas, pero correctamente no es una técnica espectroscópica, porque no se basa en el principio de lo que es la espectroscopía, ¿ya? Dice, el espectrómetro de masas debe ser capaz de vaporizar sustancias de volatilidades variadas. Es decir, una de las condicionantes, porque este sistema, aparte de ser caro, es complejo de poder trabajar, no es tan fácil. Tiene que tener ciertas condiciones, que si usted no le entrega esas condiciones al sistema, no va a funcionar como usted así lo desea. Por lo tanto, tiene que tener un alto vacío, perdón, tiene que ser capaz de vaporizar estas sustancias, ¿cierto?, llevarle a un estado de vapor. Después dice, una vez volatilizada la muestra, el espectrómetro debe ser capaz de originar iones, ¿ya? Entonces, la primera parte es inyectada en el sistema, esta muestra es vaporizada, que vamos a ver las fuentes de vaporización más adelante,
Y una vez que la muestra ya está vaporizada, va a pasar a otra sección dentro del espectrómetro de masa, en el cual se van a tener que formar iones. Y también para la formación de iones existen métodos para poder conseguir esta condición, ¿ya? Entonces dice, capaz de originar iones a partir de las moléculas neutras en fase gaseosa. Dice, una vez generados los iones, el espectrómetro debe ser capaz de separarlos en función de su relación masa-carga. Este es un concepto clave cuando uno habla de espectrometría de masa, porque la separación que uno busca realizar en general, cuando hablamos de esta técnica, es que se basan en diferenciarlo de otro ion, ¿cierto? O de otra molécula en función de lo que es su masa y su carga. Dice, una vez separados los iones, el espectrómetro debe ser capaz de detectar los iones formados, es decir, la información que yo le entrego al sistema para que la aplique dentro del espectrómetro, ¿cierto? Debe conjugarse finalmente en que el ion que yo estoy monitoreando pueda ser detectado por el sistema, ¿ya? Y una vez que es detectado por el sistema, se va a generar la información, y esa información es la que yo voy a poder ver a través de qué. Si estoy haciendo un sistema cromatográfico acoplado a masa, por ejemplo, si quiero ver bromato o perclorato, voy a ver el tiempo de retención, ¿cierto?, de el PIC asociado a perclorato y bromato, y también voy a ver las transiciones que tienen estos especies cuando entran al sistema de masa, para poder discriminar si es o no el analito que yo estoy buscando. Y también tiene una serie de procesos que involucran cómo es la resolución del PIC y otras variables que hay que conocer en profundidad cuando uno es el operador de este equipamiento de masas, ¿ya? Estos sistemas de masa son mucho más complejos de poder manejar que un cromatógrafo iónico normal asociado a un detector, por ejemplo, de arreglo de diodos, cuando hablamos de cromatografía líquida, ¿ya? Cromatografía líquida con arreglo de diodos es mucho más fácil o más amigable, bueno, va a depender también del software, de poder manejarlo, que llevar ese mismo análisis, pasarlo del LC con arreglo de diodos a un LC con masas. Es bastante compleja la transición que hay que realizar, no es tan fácil, ¿ya? Por eso, una de las desventajas, lo vamos a visualizar más adelante, que tiene la espectrometría de masas, es el hecho de que se necesita contar con personal que es altamente capacitado para poder trabajar con este sistema. ¿Qué información nos entrega? Que es lo importante, ¿cierto? Dice, nos puede entregar la composición elemental de muestras desconocidas, ¿ya? Yo hago el análisis de la muestra, una pequeña cantidad de muestras, y me va a entregar la composición elemental. Me va a entregar la estructura de moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas, ¿ya? Imagínense la capacidad que tiene de resolución que tiene este espectrómetro de masa, que es capaz de entregarte la composición que va a tener la molécula, la estructura, ¿ya? Muchas veces estos sistemas cromatográficos, cuando uno no tiene el estándar, por ejemplo, si yo estoy siguiendo perclorato, ¿ya? Si yo no tengo el estándar marcado isotópicamente de perclorato, para poder diferenciarlo del perclorato nativo versus el perclorato que está en el estándar interno, el sistema, principalmente el cromatógrafo de gases, ahora me pasé del líquido al gases, el cromatógrafo de gases cuenta con una biblioteca, ¿ya? Y en esa biblioteca tú puedes encontrar la huella dactilar, ¿cierto?, que se le llama así, al espectro propio de una molécula en particular, para poder indicarte en qué proporción puede ser esa molécula que tú estás siguiendo. Por ejemplo, si en un cromatógrafo de gases inyectamos una muestra y no tengo un patrón, pero yo creo saber qué es lo que es, lo voy a inyectar, voy a esperar que lo analice. Obviamente, para analizarlo tengo que correrlo con un método que sea el correcto, ¿ya? Les puedo poner el caso de, si estamos en cromatografía de gases, queremos ver compuestos volátiles, ¿ya? Los volátiles tradicionales. Yo voy a inyectar la muestra, ¿cierto?, en el sistema. Una muestra, voy a colocar obviamente primero un contenedor de vidrio pequeñito, lo cual lo voy a someter a una presión que tiene un sistema aparte, el GC masas, ¿ya? El GD Space, ese se llama, de espaciado de cabeza. Ahí voy a calentar la muestra se va a evaporar y la voy a inyectar, después la
la jeringa y todo ese vapor que está presente ahí, ¡puf!, lo voy a tomar en la jeringa y lo voy a inyectar directamente en el cromatógrafo para ver qué es lo que me da y posteriormente para que después pase al sistema de masa para poder identificar los pics. Entonces, tú vas a encontrar varios pics cromatográficos con distintas abundancias. Y si tú le haces clic encima de cada pic cromatográfico, tú te vas a dar cuenta que finalmente lo que tú estás obteniendo es una probabilidad de proporción. Es decir, en el pic que aparece al tiempo de retención 7, para ese pic que tiene una abundancia interesante, pueden haber 50, 60 potenciales estructuras. Obviamente cada estructura va a estar asociada con un porcentaje, pero eso no te va a dar fe de que lo que tú estás buscando es lo que aparece en biblioteca. Para que tú puedas tener claridad y certeza de que lo que tú estás analizando tú tienes que utilizar un estándar interno, ¿ya? Para poder hacer el seguimiento de forma correcta de esa molécula en particular. Si no, vamos a estar trabajando en función de puros supuestos, ¿ya? Si yo no tengo el estándar interno de la molécula que yo estoy monitoreando, yo voy a estar hablando de supuestos. Te voy a entregar una tabla, ¿cierto? Con los 10 primeros porcentajes que tengan mayor abundancia, o potenciales productos que pueden ser del análisis, pero eso no te va a decir que va a ser uno de esos 10, sino lo haces a través de la aplicación de un estándar interno que te va a indicar si es o no es la molécula que tú estás siguiendo, ¿ya? También dice, te entrega la composición cualitativa y cuantitativa de mezclas complejas. Tú puedes agregar una mezcla compleja, ¿cierto? Y también te puede entregar la composición. Obviamente, cuando uno trabaja con estos sistemas y todos los sistemas cromatográficos, lo que más se busca es que la muestra llegue muy limpia, es decir, que tenga un buen proceso de cleanup. Y al igual como les enseñé, ¿cierto?, a calcular los límites de detección y cuantificación para el instrumento, ya para el instrumento como tal, también se hace lo mismo en este sistema de espectrometría de masas, pero cuando queremos hacer la determinación de estos límites o de los parámetros de calidad del método, tenemos que trabajar con la muestra fortificada. ¿Ya? La matriz que yo quiero trabajar tiene que ser una matriz que yo conozca que está libre, ¿cierto?, del analito que yo quiero analizar, entonces la voy a fortificar. Fortificar significa inyectar una cierta concentración conocida de la especie que yo quiero seguir, hacer todo el proceso de extracción, ¿ya? Llegar finalmente al ml, ¿cierto?, o al volumen de inyección que yo quiero inyectar, valga la redundancia, en el sistema cromatográfico, y ver si es que existió o no pérdida del analito, ¿cierto?, del que yo inyecté o le hice el spike en un principio, para ver si es que el proceso de limpieza de la muestra es el correcto y por sobre todo para saber si es que el proceso de la muestra, de extracción de la muestra, no me genera pérdidas del analito, ¿ya? Eso es muy importante hacerlo cuando uno trabaja en sistemas analíticos, es corroborar toda la información que tú estás entregando. Si estás en un laboratorio de servicio o en un laboratorio público, tienes que asegurarte, ¿cierto?, de que lo que tú estás entregando como tal es verdadero. ¿Y cómo tú lo vas a entregar? ¿Cómo tú te vas a respaldar en torno a eso? Entregando los parámetros de calidad, ¿cierto? Y viendo, o entregando, mejor dicho, cómo se realizó todo el proceso y mostrando, obviamente, que no hubieron pérdidas cuando tú haces los porcentajes de recuperación. Y ustedes ya saben calcular, ¿cierto? Ya se los enseñé. Entonces, todos esos parámetros siempre hay que tener en consideración cuando uno habla de espectrometría de masas. Te va a dar la estructura y composición de superficies sólidas y las relaciones isotópicas de átomos entre muestras, que también se ocupan mucho para ir estableciendo, ir diferenciando si es que la molécula que está presente en un medio es de origen natural o bien tiene un origen antropogénico. Tiene muchas aplicaciones de espectrometría de masa y en algunas llegan a ser bastante complejas de poder entender, ¿ya? Dentro de los análisis cualitativos tenemos la determinación de la masa molecular y la determinación de estructuras moleculares. Obviamente, si tienes una masa molecular, tú vas a poder asignarle una potencial estructura molecular y así viceversa. Esto es cualitativo, ¿cierto? No se cuantifica, es solamente cualitativo. Pero cuando pasamos a términos más
cuantitativos, que es lo que uno busca, ¿cierto? Cuando realiza investigación científica, tenemos aplicaciones en la parte biotecnológica, en que en el análisis de proteínas, péptidos y oligonucleótidos, farmacéuticos como ustedes, determinación y metabolismo de droga, clínicos, ustedes también pueden trabajar en la clínica, ¿cierto? Análisis de hemoglobina, test de drogas, monitoreos de recién nacidos. Esto de monitoreo de recién nacidos lo hace mucho mi profe en Estados Unidos. Yo le digo profe, pero un colega porque no tenemos ningún vínculo de estudiante-profesor, sino que de colega. Pero él trabaja mucho con la CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades, ¿ya? Y él tiene un programa, tiene un proyecto como por $3 millones anuales, en el cual él solamente con una gota de sangre, él puede ir perfilando, ¿cierto? Las potenciales patologías que puede presentar un recién nacido. Es un proyecto bastante interesante, bastante cototo, que imagínate, solamente con una gota de sangre tú puedes empezar a ver todo el perfil, ¿cierto? El comportamiento que puede tener ese recién nacido desde ese momento hacia adelante. Es bien cabezón el profe, ¿ya? La parte ambiental, que es lo que me toca a mí, ¿cierto? Análisis de agua, de agua, contaminación de alimentos, de la calidad del aire, de los suelos. Después tenemos del tipo geológico, ¿cierto? Por darle un ejemplo, la composición del petróleo y la toxicología, que es una rama bastante interesante. Yo que ustedes, si es que no se van a trabajar al tiro a las farmacias, toxicología ambiental es un tema súper top para quien quiera hacer un doctorado en esa línea. Los insto a que estudien o que puedan hacer un doctorado en la parte ambiental y en la parte toxicológica. Ahí sí van a tener trabajo asegurado, obviamente también como químicos farmacéuticos, directores técnicos, pero cuando se van más a la parte de la academia, les va a servir de mucho. ¿Qué más? Alta capacidad de identificación de compuestos en presencia de sustancias de características similares. O sea, te permite discriminar entre sustancias que tengan una misma, ¿cierto? Una misma composición, que tengan características muy similares. Tú puedes discriminar entre ellas, ¿cierto? Gracias a estas bondades que tiene la cromatografía, o sea, que tiene la espectrometría de masa. Lo mismo que les digo yo, esto de trabajar con estándares. Si el estándar te aparece, el estándar interno te aparece el PIC en el tiempo de retención 8 y el nativo, ¿cierto? Que tú estás buscando te aparece en 8, es porque el producto que tú estás siguiendo es ese. Tú lo estás corroborando con el análisis que le estás haciendo al, al, al patrón interno y lo vas comparando con la muestra que es de el nativo, ¿ya? Dice, límites de detección que alcanzan hasta 3 órdenes de magnitud mayores que otras técnicas, es decir, alcanza límites de detección que son mucho más pequeños, ya llegan mucho más abajo de la curva, lo cual te permite realizar este análisis de forma con mucha confidencialidad de que estás llegando a niveles ultra trazas. También se conoce como la técnica universal y específica. Son espectros simples, ¿ya? Y de fácil interpretación. Obviamente hay que tomar un curso, ¿cierto? Para poder ir identificando estos pics cromatográficos que te van apareciendo en las medidas. Y también esta bondad que tiene, que es de poder medir proporciones isotópicas en una misma muestra. Luego, ¿cuáles son las desventajas? ¿Cierto? Le he hablado mucho de las ventajas que tiene este sistema de espectrometría de masas, pero también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son estas? Elevados costos asociados con la adquisición del equipamiento instrumental, que en algunos casos son 3 veces mayores que otras técnicas. Lo que les comentaba, ¿cierto? Un cromatógrafo líquido, así más o menos, debe costar como 80 millones, y un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masa te va a costar 270 millones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferenciación bastante grande cuando uno decide dar el salto de pasar de una técnica clásica, como las que conocemos, ¿cierto? Cromatografía líquida analizando, no sé, micotoxinas con cromatografía líquida asociada a un detector de arreglo de diodos,
a cuando tú quieres pasar finalmente a analizar esas mismas micotoxinas, pero por espectrometría de masa, tienes que tener en cuenta que vas a tener un gasto superior a lo que tú invertiste en un principio en ese equipo de cromatografía líquida, ¿ya? Debes contar también con un personal que sea altamente calificado para su uso. ¿Por qué? Porque, como les digo, van a existir ciertas moléculas que tienen un peso molecular similar, con una estructura similar, y tienen que ser, el analista tiene que tener la capacidad, ¿cierto?, de poder distinguir si esta molécula es o no la que yo estoy siguiendo. Elevados costos de mantención. No solamente es comprarse un equipo caro, sino que al ser un equipo caro también vas a tener que desembolsar una gran cantidad de plata. ¿Para qué? Para poder mantener este equipo en el tiempo, ¿ya? Porque los costos asociados con la reparación, ¿cierto?, o mantención de estos equipamientos es bastante grande, ¿ya? Y también, obviamente, va a tener presenta efectos de interferencia, pero esos principalmente se asocian al mal, ¿cierto?, tratamiento que se le hace a la muestra previo a ser inyectado en el detector de masa. Puedes encontrar interferencias ahí que van a ir escondiendo un poquito la señal que tú estás buscando, pero eso se arregla siempre con un buen proceso de cleanup. Entonces acá podemos ver una diferenciación, ¿cierto?, entre un cromatográfico de un ICP, ¿cierto?, inductivamente, eso del ICP, que ustedes pueden ver que tiene muchos picos cromatográficos que están muy seguidos para 100 ppm de serio. Es una concentración bastante alta de una especie, y ustedes se dan cuenta que hay muchos picos cromatográficos que va a costar poder dilucidar. Pero si uno se va y lleva esta técnica, ¿cierto?, al ICP, pero ahora se lo acoplamos a un sistema de masa, lo que nosotros vamos a obtener es un espectro mucho más limpio, ¿ya? Mucho más fácil de poder ir interpretando comparado con lo que tenemos a la mano izquierda, ¿cierto?, que es solamente el ISP solo, porque tenemos un sinfín de picos cromatográficos para el lado izquierdo, pero cuando estamos hablando de acá del lado derecho, que está el ICP acoplado al sistema de masa, tenemos los picos que son relativamente reducidos comparados con lo que es la técnica propiamente tal. Por eso es que la técnica o esta instrumentación es cara, porque te facilita la vida, ¿ya? Te saca un montón de información que tú no necesitas y te deja solamente lo que tú requieres en ese momento en el sistema, que es lo que está acá, que son estos picos cromatográficos que hay que ir identificando a qué corresponde, ¿cierto?, el peso molecular o la masa molecular de la especie que tú pusiste, después cómo se va desintegrando, bla, bla, bla. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de forma global, ¿cierto?, un sistema de masas es como el que está acá. Tenemos una muestra, ¿cierto?, que es donde acá se introduce la muestra va a pasar por acá, va a llegar primeramente a una fuente de ionización, luego los iones que son producidos acá, pasar al analizador de masa, que vamos a ver que hay distintos tipos de analizadores, y finalmente lo que va quedando, ¿cierto?, de la muestra que entró, y de acuerdo al modo de selección que yo le puse al sistema, va a ser lo que finalmente va a entrar al detector de masas, y eso, el detector de masa también vamos a ver cuáles son los tipos de detectores que hay. Va a generarme una señal, y esa señal se va a transformar en una información que yo voy a utilizar para poder analizar e interpretar mis resultados. Todo este sistema, ¿cierto?, desde donde se produce la ionización de la muestra hasta el detector, requiere que haya un alto vacío, ¿ya? Esa es una de las condicionantes principales cuando se habla de espectrometría de masas, es un alto vacío. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a qué es lo que es la espectrometría de masa como tal, pero no como tal, porque ya hablamos de fundamentos, sino de cómo opera. Entonces dice, básicamente para realizar un análisis por espectrometría de masa se considera la siguiente etapa. Tiene que haber un sistema de introducción de la muestra, un sistema donde se genere la fuente de iones, donde se va a producir la ionización, un sistema donde ocurre el análisis de las masas, un sistema de detección y un sistema de análisis de datos. Entonces, vamos acá, dice, los espectros de masa se operan a presión reducida para evitar colisiones de iones,
con moléculas de gas residual en el analizador durante el vuelo desde la fuente de iones al detector. Por eso es que se opera a alto vacío para evitar colisiones, ¿cierto?, de las moléculas que uno generó, ¿cierto?, de los iones que uno generó, con las moléculas del gas que está presente en el sistema. Dice, el vacío debe ser tal que la longitud que recorre un ion antes de colisionar con otra molécula de gas sea mayor que la distancia desde la fuente al detector. ¿Ves? Ya te están entregando algunos fundamentos condicionantes para el poder funcionar como un sistema de espectrometría de masa. Dice, por ejemplo, la longitud media del camino libre de un ion es de aproximadamente 1 metro a una presión de 5 por 10 elevado a la menos 5 torr. Es decir, aproximadamente el doble de la longitud de un instrumento de cuádrupolo. Entonces, con ese ejemplo se está dando cuenta del punto anterior, que es un requerimiento base para poder trabajar principalmente con los sistemas de introducción de muestras, que es lo que se busca que no exista, ¿cierto?, esta colisión entre muestras, porque finalmente puede producir una desviación del sistema. Entonces dice, por tanto, la introducción de una muestra en un espectrómetro de masas normalmente requiere cruzar una caída de presión bastante grande, ¿cierto? Y se han ideado varios métodos para lograrlo. Obviamente, cada mejora en el sistema tiene también sus complicaciones, pero complicaciones entre comillas, porque en realidad ya tienen la respuesta para poder solucionar ese inconveniente. Dice, las muestras de gas pueden conectarse directamente al instrumento y medirse en este a través de una válvula de aguja. Ya vamos a ver después los sistemas de introducción de muestras. Como tal, dice, las muestras líquidas y sólidas se pueden introducir a través de una entrada de tabique o un sistema de bloqueo de vacío. Dependiendo el fabricante, dependiendo del sistema que uno quiera comprar, van a ser los accesorios, ¿cierto?, propios del instrumento que van a tener. Dice, de acuerdo a la naturaleza de la muestra, se utilizan principalmente 3 métodos, ¿ya? El primero es el indirecto, estamos hablando de introducción de muestra, ¿cómo vamos a introducir la muestra? Cuando hablamos de un sistema de introducción de muestra indirecta, estamos hablando que se produce la vaporización de la muestra, pero en una zona externa al sistema como tal. Es decir, este sistema de vaporización de la muestra no está incluido dentro del sistema en sí, sino que uno tiene que hacer la vaporización de la muestra en un lugar anexo a este sistema, ¿ya? Obviamente, como necesito vaporizar, tengo que tener el sistema a una temperatura bastante elevada, ¿ya? Y nos dicen que este método es aplicable para el análisis de gases, líquidos de punto de ebullición inferiores a 200 grados Celsius o sólidos sublimables, cuando hablamos de métodos o sistemas de introducción de muestras que son de forma indirecta. Cuando vemos, gracias Nico, cuando vemos, ¿cierto?, el otro sistema de introducción de muestra, que es la directa, dice, en este sistema la muestra se introduce directamente en la fuente de iones, ¿ya? Es decir, no tengo que hacer la vaporización de la muestra en una zona externa, sino que en este sistema el sistema como tal está acoplado ya al analizador completo. Entonces se introduce directamente la fuente de iones por medio de una varilla metálica que lleva en la punta un capilar ya que contiene la muestra. Y si la varilla se calienta, se introduce en la fuente de iones por medio de un sistema de válvulas para evitar alterar el vacío del equipamiento. Entonces, uno se va a realizar de forma externa, que es el indirecto, donde yo voy a calentar la muestra y después esa muestra, ¿cierto?, por un sistema va a inyectar ese gas que se produjo y lo va a tirar al sistema. Y la otra es que el mismo equipamiento como tal tiene este sistema acoplado, en el cual no es necesario realizarlo en forma ex situ, sino que lo tenemos in situ. ¿Cuál es una de las desventajas? Dice que las muestras cristalinas no vaporizan continuamente, generando problemas de presión en el sistema. Este es uno de los grandes problemas que también se presentan en la espectrometría de masas, que cuando uno genera la introducción de la muestra, ¿cierto?, y después se atomiza, cuando uno está generando la atomización de esta muestra, se va cristalizando parte de esta y va produciendo, va
obstaculizando el capilar, y también la parte de abajo, que no me acuerdo cómo se llama, que lo va dejando bastante cochino, y eso también influye también en el funcionamiento del equipo. Por lo tanto, cada cierta corrida de muestra, 100, 200, 300, no sé, hay que remover todo este sistema para volver a limpiarlo. Luego, tenemos otra desventaja que también nos cuenta, dice, se relaciona con la presencia de impurezas volátiles. Por eso les digo que cuando uno quiere trabajar con esta técnica, tiene que ser una técnica muy limpia. Si usted no tiene un proceso de cleanup bueno de su muestra, lo más probable es que usted tenga interferentes. Y eso finalmente se va a transformar en una desventaja comparativa, no del equipamiento como tal, porque el equipamiento no va a poder, o quizás sí, va a poder tener la capacidad de discernir. Pero si usted le coloca una muestra cochina, lo que va a pasar es lo que aparece acá, ¿cierto? Dice, se relaciona con la presencia de impurezas volátiles, estas se vaporizan antes que la muestra, generando el espectro correspondiente. Es decir, no me va a generar el espectro de lo que yo estoy buscando, porque voy a tener una muestra que es más volátil que el analito que yo estoy analizando. Por lo tanto, el espectro que me va a aparecer va a ser el de el contaminante que está presente en la muestra y no de la muestra propiamente tal. Entonces, eso lleva a errores de interpretación, ¿cierto? Uno dice, pero si acá yo tengo el estándar puro, me aparece solamente estos pics cromatográficos o estos pics de masa, ¿cierto? Y yo estoy mirando mi muestra real y me aparecen muchos pics, obviamente es porque usted tuvo un problema con el proceso de extracción o de limpieza de la muestra, ¿ya? Dice, para corregir este problema es necesario contar con la muestra completamente seca, ¿ya? Entonces, si usted introduce la muestra completamente seca, ¿cierto? Usted puede colocar su muestra, no sé, en una corriente de nitrógeno, puede secarlo y la puede después introducir. Pero si usted inyecta la muestra con trazas del disolvente que usted utilizó para resuspenderla o para extraerla, obviamente, si trae esas trazas le van a generar a usted un problema en la medición, ¿ya? Entonces acá tenemos un sistema, ¿cierto?, donde se ve como la introducción de la muestra. Tenemos esta parte de acá, donde uno va a inyecta la muestra, ¿cierto? Y acá se está calentando este capilar, y finalmente es lo que va a salir atomizado de acá, y va a ser impactado finalmente con una corriente de electrones, que es lo que vamos a ver en la parte posterior de esta presentación, ¿ya? Entonces, este es el sistema de entrada de la muestra, ¿ya? Tenemos donde va a entrar la jeringa. La jeringa la voy a inyectar, va a pasar por acá, ¿ya? Y se va a calentar la muestra, y la muestra se va a vaporizar, y ese vapor que va a llegar acá, ¿cierto?, en forma de spray, bueno, dependiendo de la fuente de ionización, va a llegar acá, y por el otro mecanismo que les voy a explicar a continuación, es que se va a producir estos iones cargados. Dice, el otro sistema de introducción es a partir de un cromatógrafo. Lo que les comentaba yo, que hoy en día se utilizan mucho estos sistemas tándem acoplados, donde tú puedes tener un GC acoplado a un masa en masa, un HPLC acoplado a un masa en masa, un ICP acoplado a un masa en masa, o un IC, que es un cromatógrafo iónico acoplado a un masa en masa, ¿ya? Eso es lo que se ha venido trabajando en el último tiempo. Y ustedes lo pudieron ver, ¿cierto?, con el tema cuando yo les puse en Science Direct, en esta presentación, que habían alrededor de 229.058 artículos relacionados con el uso de esta técnica para fines cuantitativos en todas las áreas de la ciencia. Entonces, cuando lo queremos hacer a partir de un cromatógrafo, tenemos que pensar que en este sistema se ha popularizado para el análisis por espectrometría de masas y mezclas de compuestos, ya que la introducción se realiza en fase gaseosa, ¿ya? El cromatógrafo realiza la separación de los componentes de la mezcla, ¿ya? En este sistema tú no tienes que estar inyectando directamente la muestra al sistema, sino lo que tú haces es que les colocas un sistema cromatográfico anterior, en este caso un sistema de gases. Entonces el sistema de gases hace su sistema normal, ¿cierto? Va a calentar, tú vas a inyectar la muestra con una jeringa, si tiene autosample lo hace el autosample, la muestra se va a calentar a una cierta temperatura, ¿cierto? Ese vapor después va a ser llevado por otro gas conductor, que lo va a llevar finalmente al sistema para poder producir la generación de los PIC. En cromatografía líquida es lo mismo, ¿cierto? Tú lo vas a inyectar, pero acá no estamos inyectando, o sea,
ese gas no, o sea, a diferencia de lo que es la cromatografía gaseosa, que tú trabajas con gases, la cromatografía líquida tú vas a, ¿cierto?, inyectar tu solución líquida o tu solución, ¿cierto? Y esta va a pasar por todo el sistema que tiene, lo va a detectar, ¿cierto? Y ese que detectó, esa porción de volumen, va a ser inyectada nuevamente en el espectrómetro de masa para finalmente poder obtener el espectro de la especie que yo estoy buscando. Entonces dice, sin embargo, cuando se conectan técnicas de introducción continua como la cromatografía de gases, la cromatografía líquida de alta resolución, que es el HPLC o el LC que ustedes pueden ver, o la electroforesis capilar, la interconexión especial se vuelve imprescindible para evitar una carga de gas excesiva. Acá lo que te quiere decir es que tienes que tener mucho ojo con todas las variables que se te van sumando al sistema cuando tú quieres acoplar un sistema cromatográfico, ¿cierto? En este sentido, a un sistema que es un espectrómetro de masa, porque el espectrómetro de masa es muy sensible, por lo tanto se tienen que cumplir ciertas condiciones que te permitan un correcto funcionamiento de este equipamiento. Entonces, ya vimos cómo muestra, ¿cierto? La primera parte, la introducción de la muestra. Después esa muestra va a pasar a la etapa de ionización, que es una de las etapas interesantes dentro de lo que es la espectrometría de masas. Entonces acá nos vamos a encontrar con dos tipos de formas de ionización, que la primera es por impacto eléctrico. Dice, en este método las moléculas de la muestra son ionizadas. Lo que se busca es generar un ion, ¿ya? Por medio de un haz de electrones de elevada energía. Es decir, la muestra, en la parte final de la clase, yo les voy a poner un video para que ustedes puedan ver bien cómo es el proceso de trabajo de un espectrómetro de masa, ¿ya? Esa fue una sugerencia que me hizo el amigo Valenzuela y que la tomé en consideración. Así que se lo agradezco. ¿Ya? Entonces, las muestras son ingresadas, ¿cierto?, a través del sistema de introducción de muestras y pasan a la etapa de ionización, donde las vamos a encontrar con dos medios, que es uno de alta energía, que es la de impacto eléctrico, y una de baja energía. ¿Ya? Entonces, en este método las moléculas de las muestras son ionizadas. Ya deja de ser la molécula como tal, ¿ya? Sino que lo que yo voy a formar ahora es una molécula ionizada, un ion, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque le voy a estar haciendo incidir, ¿cierto?, a este gas que está entrando al sistema, un flujo de electrones de una cierta energía. Dice, los electrones empleados en la ionización provienen de un filamento incandescente que emite por efecto termoeléctrico y son acelerados por medio de una diferencia de potencial variable. Esta también es una de las variables que uno coloca cuando trabaja con el sistema de masas, ¿cierto? Tiene que ir colocando todas estas condiciones que te permiten a ti llegar a lo que tú estás buscando. Hay que aplicar una diferencia de potencial entre el filamento y la fuente de iones. Dice, para enfocar los electrones dentro de una trayectoria determinada, se utiliza un campo magnético dispuesto paralelamente a la dirección que se mueven los electrones, ¿ya? Entonces, van a ver que hay un flujo de electrones, ¿cierto? Lo podemos ver de forma paralela, ¿ya? En el cual los electrones van, ¿cierto?, llegando a la fuente de iones, o sea, pasando la muestra desde la introducción de la muestra, pasa en gas, y el haz de electrones le va pegando, ¿cierto?, a estas muestras y las va ionizando. Insisto, la vamos a poder ver con mejor claridad cuando veamos el video en la parte final, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procesos que ocurren cuando hablamos de una ionización? Dice, el haz de molécula proveniente del sistema de introducción de muestra atraviesa el haz, ¿ya?, de electrones de alta energía y al colisionar, ¿cierto?, la muestra con el haz de electrones, se van a producir distintos tipos de fenómenos. Tenemos el primero, que es la eliminación de un electrón, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Nuestra muestra catalogada como ABC va a reaccionar con este flujo de electrones que le digo yo que va a estar bombardeando nuestra muestra. Y lo que va a ocurrir es que la va a ionizar. Vamos a agrandar un poquito para que la vean mejor. La va a ionizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Lo bombardea con un electrón, pum, le saca uno y queda cargada positivamente. También puede existir, ¿cierto?, la opción de que se eliminen dos electrones de la misma molécula y tengamos este tipo de fragmento, ¿cierto?, pero ahora con 3 electrones. Captación de un electrón, la molécula se pueda también
cuando está siendo impactada por este flujo de electrones, pueda asimilar este electrón y quedar cargada negativamente, o también que la molécula, producto de este impacto de electrones, se disocie en dos entidades completamente diferentes. Obviamente una cargada positiva y otra cargada negativamente. Pero en términos generales, la que más se utiliza, ¿ya? La que más se utiliza en los procesos de espectrometría de masas es la de la eliminación de un electrón. Por lo tanto, cuando usted tiene una muestra, esta va a hacer incidir, ¿cierto? Va a incidir con este electrón que va a chocar con esta muestra, lo que va a generar va a ser una especie cargada positivamente y la liberación de dos electrones. Entonces, de esa forma es más fácil ir entendiendo cuál es el proceso que va a dominar o preponderar, ¿cierto?, en un sistema como este. Luego, una vez que ya conocemos eso, dice la energía, la que ya se ionizó, ¿cierto?, en el paso anterior, por eso aparecen acá A, B, C cargada positivamente, porque es la especie que se produce en mayor proporción, o es la que está gobernando todo este fenómeno. Entonces las moléculas ionizadas de mayor energía se pueden descomponer generando los siguientes procesos. Entonces aquí yo ionizo la muestra, pero acá después se va a fragmentar, ¿ya? Entonces voy a tener ABC más, puedo tener una probabilidad de que se forme A más y BC menos, que se forme AB más y C menos, o que se forme AC más y B menos. Son las probabilidades que pueden generarse al momento de producir este fraccionamiento. Dice, al trabajar a vacíos muy elevados, se evita la posibilidad de generar reacciones bimoleculares, es decir, que reaccionen dos moléculas, ¿cierto? ¿Por qué yo tengo un vacío muy elevado? Porque así evito de tener especies que estén participando en el sistema y que puedan interaccionar entre ellas. Dice, de esta forma el ion de mayor masa posible será considerado el ion molecular. El ion que va a tener la masa mayor en el sistema es, o va a ser denominado como ion molecular, ¿ya? Que al ser detectado por el sistema, genera el espectro llamado pico molecular. Es decir, coloco, ¿cierto? Identifico al ion molecular y es el que me va a generar el pico molecular, ¿cierto? Que es el que la información bastante necesaria, ¿ya? Para poder determinar la masa de la molécula. Vamos a tener el pic, ¿cierto? De la molécula original y después vamos a ir viendo que hacia valores más pequeños se van a ir produciendo otros pics, producto de la fragmentación de la molécula, que son obviamente mucho menores que la masa de la masa molecular original, porque hay un fragmentamiento, una fragmentación, ¿cierto?, de esta molécula. Por lo tanto, tú vas perdiendo elementos de esta misma molécula, por eso las masas moleculares que tú vas detectando hacia atrás son más pequeñas. Luego tenemos la otra de ionización o de generar una fuente de iones es a través de la ionización química, ¿ya? Este es un proceso de baja energía comparado con el otro que va de 5 a 70 electron volt, que se aplican al sistema, ¿ya? Acá, cuando hablamos de baja energía, estamos hablando que se va a utilizar como agente ionizante un ion, ¿ya? No son los electrones propiamente tal que van a estar impactando, ¿cierto?, a la muestra, como es el caso de la de alta energía, sino que aquí vamos a estar utilizando una especie, en este caso un agente ionizante, que va a transferir su carga a la molécula de la muestra. Es decir, el agente ionizante que yo estoy agregando al sistema va a ser capaz de interaccionar con la muestra y eso va a producir que va a haber un proceso de transferencia de carga. Ya esto es más físico-química, proceso de transferencia de carga de una molécula a otra, ¿ya?, por medio de una reacción bimolecular, obvio porque están participando dos moléculas. Entonces uno acá, uno puede ver, ¿cierto?, tiene el gas metano, que ya está cargado positivamente, reacciona con otra molécula de gas metano, lo que va a producir es el CH5 cargado positivamente, más el CH3 cargado negativamente, y esta especie, ¿cierto?, el CH5+, ¿ya?, es el que va a reaccionar con la molécula de la muestra que nosotros queremos analizar, para finalmente volver a regenerar la especie metano, ¿cierto? Y me va a generar una especie que tiene una composición de ABC, pero en este caso H+, es decir, la transferencia de carga la realizó la especie CH5+,
hacia la molécula que yo quiero analizar, que es el ABC. Entonces ya deja de ser ABC para poder identificarla y pasa a ser ABCH+. Entonces de esa forma voy a observar también un pico cromatográfico de acuerdo a su abundancia de esta molécula en el sistema. Dice, sí, en este caso se ocupa metano. El metano siempre se ha ocupado como el gas ionizante en estos sistemas cromatográficos. Desconozco si es que existe alguna otra variante de algún otro gas que se pueda comportar de la forma como el metano, pero lo que yo he leído en literatura es que siempre se ocupa el gas metano. ¿Ya, Nico? Entonces, dice, emplea la misma fuente de iones que la ionización por impacto electrónico, ¿ya? La misma fuente de iones. Dice, para producir la ionización química se utiliza metano en la fuente de iones generando los electrones que inducen la ionización del metano. Entonces lo que tiene que quedar claro acá es que este metano, ¿cierto? Va a reaccionar con la otra molécula de metano, este metano ionizado va a reaccionar con el metano para generar esta molécula que al final, esta molécula es la que va a generar la transferencia de carga de un protón, ¿cierto? Hacia la nueva molécula que nosotros estamos analizando, que es el ABC, para generar ABCH+. ¿Ya? Dentro de esto mismo, ¿cierto? Dice, esto produce un ion con una unidad de masa más que el ion molecular, obviamente, porque usted le agregó, ¿cierto? Producto de transferencia de carga, le agregó un protón. Y eso se llama ion cuasimolecular, que es originado casi sin exceso de energía interna. ¿Ya? Es un proceso libre de energía, por lo que no presentará tendencia a descomponerse. Recuerden que mínima energía es máxima estabilidad, mayor energía es mayor inestabilidad. Entonces, como no tiene energía interna, eso va a permitir que la molécula no tenga que interaccionar con otras moléculas, aun cuando nos encontramos en un sistema de alto vacío, sino que eso le va a permitir finalmente que no se descomponga por interacción con otras moléculas. Entonces, esto permite que en el espectro la señal con mayor intensidad corresponde a este ion. Ya esto es muy importante. Entonces, el ion cuasimolecular, que es el ion que tiene la transferencia de carga por parte de la especie ionizada del metano, se denomina ion cuasimolecular y es el que va a tener la mayor intensidad, ¿ya? Para que después cuando lo veamos en un espectro de masas. Entonces acá tenemos distintos tipos, ¿cierto?, de fuentes de ionización, del impacto eléctrico, ionización química, otras que son el electrospray se ocupa muchísimo en cromatografía de gases, o sea, en cromatografía líquida, ya en la técnica, el sistema de ionización por excelencia. Todas estas técnicas, el APCI, el MALDI, el DESI, se basan principalmente en el tipo de molécula que tú querés analizar, ¿ya? No cualquier fuente de ionización te va a servir por una molécula determinada. Para eso hay establecido, de acuerdo a los proveedores de los sistemas, que una fuente de ionización te puede servir para un cierto grupo de compuestos que son polares, otros para ciertos grupos que son apolares, otros que están intermedios, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes retengan esa información de que dependiendo el tipo de molécula que se quiera analizar, va a tener que también uno establecer qué tipo de fuente de ionización quiere utilizar. Y cuando hablamos de la fragmentación por parte del impacto electrónico, ustedes se dan cuenta que se generan muchos fragmentos, es decir, muchas subunidades desde la unidad madre, y si lo vemos desde el punto de la ionización química, la generación de fragmentos es mucho menor, por lo tanto, uno puede observar un cromatograma, ¿cierto?, por decir de forma correcta, con menor cantidad de PIC, ¿ya? Y con la ESI, ya que la que les digo yo que se ocupa bastante, es muy poca la fragmentación que se produce, entonces también es un sistema que es bastante cómodo para poder ocuparlo, ¿ya? Y después tenemos el MALDI, que es una técnica bastante robusta, ¿cierto? Que utiliza, ¿cierto?, el láser para poder generar todos estos procesos. Cuando ya pasamos de la introducción de la muestra, pasamos por las fuentes de ionización, vamos a llegar a lo que es el sistema de análisis de masa. Dice, a la salida de la fuente de iones se tiene una mezcla de diversos iones. Obviamente,
porque todos ya se fueron impactados por esta corriente de electrones, ¿cierto? O estuvieron interaccionando por esta transferencia de masa con el gas metano ionizado. Entonces se producen una serie de fragmentos por ionización, impacto eléctrico, ¿cierto? Una mayor cantidad de fragmentos comparado con lo que es la ionización química, que son una menor cantidad de fragmentos. Entonces vamos a tener un conjunto, ¿ya?, de especies químicas dando vuelta en un mismo sistema. Por lo tanto, tiene que existir una forma que a mí me permita discriminar de todos los fragmentos que se formaron qué es lo que yo realmente necesito. Entonces, para eso, nosotros tenemos que contar con un tipo de analizador de masas, ¿ya? Entonces, dentro de los analizadores de masa que existen, ¿cierto?, que se disponen en literatura, tenemos el de campo magnético, el de cuadrupolo, que es el que más se utiliza, ya el de cuadrupolo porque es simple, barato y tenga buenas prestaciones, y también el analizador de trampa de iones. Cuando hablamos del analizador de masas de campo magnético, estamos hablando de un sistema que opera de la siguiente forma. Dice, una vez que los iones abandonan la cámara de ionización, recuerde, introducción de la muestra, cámara de ionización, ¿cierto?, van a llegar al analizador de masas. Llevan una cierta velocidad. Recuerde que esa velocidad va a estar asociada también porque tenemos un alto vacío dentro del sistema, suministrado por el campo eléctrico. Obviamente, si yo quiero acelerar una partícula, voy a tener que someterla a un campo eléctrico. Dice, una vez que son acelerados los iones, podemos ir viendo acá la imagen, ¿cierto? Sale la fuente de iones, ya a una cierta velocidad, de acuerdo a sus características. Dice, una vez que son acelerados los iones, el campo eléctrico, ¿cierto?, los iones son sometidos a un campo magnético. Entonces lo acelero con el campo eléctrico y después van a llegar a una parte en donde van a tener que interaccionar sí o sí con el campo magnético. Y dice que el analizador de campo magnético está provisto de una rendija de salida, abajo, ¿cierto?, con la finalidad de aislar los iones cuyas trayectorias tengan el radio de deflexión necesario para orientarlos hacia el detector. Es decir, vienen con una cierta velocidad, ¿cierto? El campo magnético va a generar que estas velocidades se vean alteradas, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder seleccionar, ¿cierto?, el fragmento que yo quiero analizar. Por lo tanto, no todos los fragmentos que se generaron en la parte que se generaron acá son los que finalmente van a llegar al detector, sino que solamente aquel que cumpla con las condiciones especificadas para este campo magnético, o sea, para este analizador de campo magnético, van a poder llegar finalmente al detector, ¿cierto?, que es el que finalmente me va a entregar la información básica de lo que yo estoy necesitando analizar. Mientras tanto que los otros que no cumplen, ¿cierto?, con las condiciones que impone este sistema, van a ser desviados de esta trayectoria, por lo tanto no van a poder ingresar al detector, y eso también nos ayuda a nos ayuda a entender de que cuando hablamos de analizadores de masa, lo que se busca es poder llevar una molécula única, ¿cierto?, al sistema de detección para que nos entregue la información que nosotros necesitamos. Y que el conjunto de otras muestras que tienen una relación carga-masa, ¿cierto?, o que no cumplen las condiciones propias que te impone el analizador de masa, no lleguen finalmente al detector, ¿ya? Luego tenemos el analizador de masas de tipo cuadrupolo, el que les digo yo que se utiliza mucho de cuadrupolo porque es un sistema bastante amigable, económico, y que tiene buenas prestaciones, ¿ya?, si lo comparamos con otros sistemas analizadores. Y tenemos que un sistema de cuadrupolo está constituido por 4 varillas cilíndricas, ya son 4 cilindros que están dispuestos de forma paralela entre sí, que van a actuar como electrodos, ¿ya? Dice las varillas opuestas están conectadas eléctricamente, una a un polo positivo y otra a un polo positivo, o sea, un polo positivo y un polo negativo. Dice los iones son acelerados a través del espacio entre las varillas, es decir, imagínense las 4 varillas, ¿cierto?, una arriba, una abajo y una a cada lado. Entonces, en ese intersticio, entre las varillas, van a ir pasando los iones, ¿ya? Entonces, esos iones también van a ir a una cierta velocidad dependiendo de las características que tenga el analizador de cuadrupolo, ¿ya? Generalmente la potencia que se le aplica entre 5 a 10 volts, que es lo que le va a permitir acelerar las partículas más o menos, ¿cierto?
Y dice que todos los iones que no tienen varilla específica, es decir, que no tienen una carga masa específica, golpean y se vuelven neutras, ¿ya? Por lo tanto, yo acá al sistema yo le estoy entregando una información. Yo le digo que yo solamente quiero que tenga una relación carga-masa tanto. Por lo tanto, las especies que no tienen esa relación carga-masa van a chocar con estas varillas del cuadrupolo, ¿ya? Y se van a colocar neutras, por lo tanto, no van a poder alcanzar el detector. Y nos dice finalmente que solo los iones que tienen un rango limitado de cargas-masas, porque yo se lo estoy indicando al sistema, ¿ya? Al espectrómetro le estoy diciendo que solamente un rango de masa que va entre tanto y tanto es el que yo quiero que llegue finalmente al detector. Por lo tanto, con este sistema de cuadrupolo yo puedo generar esas condiciones para que finalmente lo que llegue es lo que yo necesito analizar, ¿ya? Entonces, este sistema de cuadrupolo, lo que le decía acá, es, pueden ver la imagen que está abajo a la derecha, ese es un cuadrupolo clásico, entonces por ese intersticio que hay al medio es donde van pasando las muestras que ya provienen de la fuente de ionización. Ustedes pueden ir viendo ahí, ¿cierto?, la imagen, cómo va apareciendo, ¿cierto?, de distinto color las especies azules son las que van a chocar con las varillas, ¿cierto? Van a perder la carga, por lo tanto no van a poder ingresar al detector, sino que solamente la que lleva esta coloración burdeo es la que finalmente va a llegar al detector, porque es la relación carga-masa que yo le puse al sistema, ¿cierto?, dentro de los parámetros que yo quiero analizar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que es un sistema económico comparado con otros, ¿cierto? Se lo estaba diciendo, mucho más barato. Y las desventajas, que la adquisición espectral es lenta, ¿ya? Un poco lenta, se va a demorar en general los espectros propios de cada sustancia, y que también los límites de detección no son tan sensibles comparado con otras técnicas, con otros analizadores. Pero de todas maneras, si uno revisa la literatura, lo que más se ocupa son analizadores de masa, porque son mucho más baratos que otro tipo de analizador de masas que uno quiera utilizar, ¿ya? Entonces dice todos los valores de masa-carga. Estos siempre piensen que espectrometría de masa es una función o una relación de lo que es la masa con la carga, ¿ya? Y solamente el que va a entrar, que es el que está ahí, ¿cierto?, en color burdeo, en la figura, esa es la relación masa-carga que yo estaba buscando, por lo tanto, esa es la que va a llegar finalmente al detector. Luego tenemos otro analizador de masas que es bastante robusto, es bastante bueno, pero no es tan fácil de conseguir, que es la trampa de iones, fácil de conseguir por el costo, me refiero. Ya dice, es una variante de los analizadores de cuadrupolo y se fundamenta en el uso de una zona de confinamiento, es decir, los iones que ya se formaron van a quedar confinados en un espacio, ¿cierto? Confinamiento electromagnético generado por medio de dos señales de radiofrecuencia, ¿ya? Aquí vamos a tener el uso de las señales de radiofrecuencia que me van a permitir, ¿cierto?, confinar el volumen de muestra que yo tengo. Dice la trampa de iones está formada por 3 electrodos de superficie hiperbólica que forman una cavidad en donde se produce la ionización, fragmentación y el análisis de masas, ¿ya? Entonces, dentro de en todo este sistema, ¿cierto?, se van a producir los 3 procesos de la ionización, la fragmentación y el análisis de masas. Pero este es un sistema que está coordinado con todas las partes que tiene el sistema. Si hablamos de sensibilidad, la trampa de iones es bastante sensible. Se utiliza mucho en instituciones que tengan la capacidad para poder adquirir estos sistemas espectroscópicos acoplados con trampa de iones. Dice, la aplicación de 2 voltajes diferentes de radiofrecuencia da lugar a un campo electromagnético cuadrupolar, tridimensional, en el que quedan confinados los iones con una trayectoria oscilante estable. Es decir, yo los voy a tener confinados, ¿cierto?, a estos iones en un sistema pequeño, producto de que de la aplicación de estos voltajes diferentes de radiofrecuencia. Dice, para detectar los iones, voy a producir una pequeña alteración de la radiofrecuencia, es decir, en los voltajes que yo le puse, ¿cierto?, en un principio para mantenerlos confinados, yo se los voy a cambiar. Eso va a producir, obviamente, que la molécula sufra una alteración, ¿ya? Entonces, dice, se altera la señal de radiofrecuencia del electrodo anular, generando la desestabilización de la trayectoria del ion siendo eyectado de la trampa. Es decir, producto de ese cambio en la frecuencia, yo voy a producir que el ion se desestabilice y salga de esta trampa.
Y también nos indica que un cambio gradual en la amplitud del campo de radiofrecuencia dará lugar a que los iones sean inyectados de la trampa en el orden creciente de su relación carga-masa. Es decir, a medida que yo voy creciendo, el cociente, ¿cierto?, de la carga, de la masa con la carga, es lo que yo voy a ir obteniendo. Finalmente, en base a eso, va a ser el espectro que yo necesito. Como les digo, es una técnica bastante buena, bastante robusta, pero un poco cara, y tampoco no es tan fácil de poder visualizar. Otro analizador también es bastante requerido, ¿cierto?, con aplicaciones principalmente farmacéuticas, ya es el de tiempo de vuelo. Dice, los iones positivos se producen periódicamente por bombardeo de la muestra con impulsos de electrones, que es lo que hemos visto, de iones secundarios o de fotones generados por láser. Estos impulsos tienen normalmente una frecuencia de 10 a 50 kHz y un tiempo de vida de 0.25 microsegundos. Los iones producidos de esta manera son acelerados, o sea, de nuevo al fundamento, se generan iones y yo los voy a acelerar, ¿ya? Por un impulso del campo eléctrico de 10 elevado a 3 a 10 elevado a 4 volts, que tienen la misma frecuencia, pero retrasada que el impulso de ionización. Por lo tanto, estos iones los voy a acelerar. Dice, las partículas aceleradas pasan entonces a un tubo analizador de 1 metro de longitud sobre el que no actúa ningún campo, a diferencia de los otros analizadores que hemos visto que actúa un campo, acá no, ¿ya? Debido a que todos los iones que entran en el tubo tienen idealmente la misma energía cinética, ¿sí? Porque no tengo ningún tipo de campo que lo esté acelerando, sino que vienen con el impulso del campo eléctrico de la parte anterior. Dice, sus velocidades en el tubo deberán variar de modo inverso a sus masas y por lo tanto las partículas ligeras llegarán antes al detector que las más pesadas. Y dice que los tiempos de vuelo típicos radican entre 1 y 30 microsegundos. ¿Ya? También, por eso se llama tiempo de vuelo, porque hay una relación inversa, ¿cierto? Las más, ¿cómo se diga? Las más ligeras, las partículas que tienen menor relación carga-masa son las que primero van a llegar al detector, ¿ya? Entonces, cada uno de los tipos de analizadores de masa tiene su fundamento propio. Luego, cuando ya hemos conocido los distintos tipos me imagino que deben estar un poco aburridos, pero no hay forma de poder hacerlo más dinámico, ¿ya? Hay que entregar todo el fundamento de esto para que ustedes puedan asimilarlo de alguna u otra forma, ¿ya? Luego pasamos a los detectores. Dice el detector de copa de Faraday, dice, consiste en un simple electrodo, normalmente en forma de copa o caja, que recibe el impacto de los iones al detectar, ¿ya? Entonces los iones que ya fueron seleccionados en función de su carga y su masa, que llegaron al detector, ¿cierto?, van finalmente a generar esta señal. Dice, los iones se neutralizan por transferencia de electrones y la señal se mide como una corriente analógica igual o superior a la corriente iónica original, dependiendo de la forma del electrodo. Dice también que es un detector de baja sensibilidad y gran sencillez que puede trabajar a presiones relativamente altas del orden de los 10 elevado a la menos 4 milibar y posee una gran linealidad de respuesta. ¿Ven? Se habla de linealidad, porque si no tengo una linealidad no puedo decir que hay una correlación entre la señal y la concentración. Y también dice que tiene aplicación en los espectrómetros de masa para medida de relaciones isotópicas, ¿cierto? Recuerden que en el principio le hablé que había un muchacho que se ganó un premio Nobel producto de que estudió, ¿cierto?, estas relaciones isotópicas. Y generalmente en estos equipos se utilizan colectores múltiples formados por una batería de copas de Faraday, cada una de las cuales se dedica a la detección de la única masa, ¿ya? En términos generales es que la especie seleccionada en función de su masa carga que llega al detector, ¿cierto?, va a través de un proceso propio del detector, va a producir que esa señal se transforme en una información que nos sirve a nosotros para poder interpretarla. También está el de electrones secundarios, dice uno de los detectores que ha sido más utilizado en espectrometría de masas, es el multiplicador de electrones de dínodos, ¿ya? Dice el cátodo y los sucesivos dínodos tienen superficies de cobre-beridio, las que se emiten ráfagas de electrones al ser alcanzadas por iones o electrones de elevada energía. Es decir, cada detector tiene su propio funcionamiento, ya ocupa diferentes técnicas para poder llegar a lo mismo. Dice, el ion a detectar choca con el primer dínodo, provocando la emisión de un elevado número de electrones que van a incidir sobre el segundo dínodo. Ya es un sistema en cadena, ¿ya? El ion choca con el dínodo 1, ese dínodo genera un chorro de electrones, ese chorro de electrones va a chocar con el segundo dínodo, ¿ya?
para que finalmente lo que se hace es que, dice, el proceso de multiplicación se repite sucesivamente en los demás dínodas, obteniéndose al final del sistema una amplificación. Es decir, hace que este sistema, este proceso se vaya reproduciendo en un tiempo corto, para que finalmente esta secuencia, ¿cierto?, de choque con el dínodo, inyectan los electrones, choca con el otro dínodo, después se produce de nuevo el mismo proceso. La gracia de esto es generar una amplificación de la señal que va a ser ideal, ¿cierto?, para poder conseguir señales que sean de una menor concentración, ¿ya? Dice que es un detector mucho más sensible que el de copa de Faraday, obviamente, porque estamos generando una amplificación de la señal, ¿ya? No me quedo solamente con la señal que emitió el ion, ¿cierto?, la copa de Faraday, sino que acá estoy generando una multiplicación de esta señal. Entonces yo también acá, para que sea tan cuestión, les voy a mostrar un video, pero ahí está. ¿Están ahí o están durmiendo? Son 2 minutos con 43. Vamos. Profe, no se ve nada. ¿No se ve? No. Todavía Gracias está por el- avisarme, Master. Al tiro lo coloco, espérame. ¿Ahora? ¿Se ve ahí? Sí, ahí sí. Gracias. No se escucha nada, sí, por cierto. ¿No se escucha? No. Oh, le mataste. ¿Cómo lo hago? Si no me equivoco, por donde sale compartir pantalla, creo. Por ahí. Dice breakdown, pause recording. Compartir el sonido computador. Ya, ahí sí. It is a spectrometer is a vital instrument in many kinds of chemical Vale, analysis. Master. But how does it Gracias. work? And how do we interpret the data that we get from it? A mass spectrometer works in 5 stages. First, the sample is vaporized. Then it is ionized. Third, it is accelerated. Fourth, it is deflected. And fifth, it is detected. The deflection stage is the heart of the mass spectrometer. When we accelerate an ion, it would like to keep moving in a straight line. This tendency of the particle to move in a straight line, its momentum, is proportional to its mass. However, in a mass spectrometer, we use electromagnets to try to deflect the ions off their path. The amount of force that the ion feels from the electromagnet is proportional to its charge. The path that the ion actually takes is a result of its mass-charge ratio. A different particle with a different mass-charge ratio will take a different path. And this is what we are actually detecting, different mass-charge ratios. So let's analyze a sample. If we vaporize it and ionize it, accelerate it, deflect it, and then detect it, we can record its mass-charge ratio. If we repeat this with more of the same sample, we will record different size fragments. Eventually, we'll know the proportions of all the different size pieces in our original sample. So how do we interpret mass spectrometer data? Let's consider rubidium for an example. Here's some mass spectrometer data from a natural sample of rubidium. It tells us that 70% of this sample of rubidium was the rubidium-85 isotope, while the rest was the rubidium-87 isotope. If we multiply the percentages times their mass and add that up, then average that over 100 atoms, we'll find the average atomic mass of rubidium. Let's try the reverse. Let's calculate the relative abundances of boron-10 and boron-11 isotopes. First, let's imagine we had 100 of these boron atoms. Let's call the number of boron-10 atoms X. Then, the number of boron-11 atoms has to be 100 minus X. We can put this together to calculate the average atomic mass, which we already know for boron if we look at the periodic table.
Do a little algebra, and it tells us that X is equal to 19, which is the percentage of boron 10, and therefore boron 11 has an abundance of 81%. That's it. Thank you for watching. Ya, eso era lo que quería mostrar. Vamos de resumen de cómo funciona un sistema de espectrometría de masas. Ya, muchachos y muchachos, los dejo para que vayan a almorzar. Espero que estén bien, cuídense. Nos vemos mañana nuevamente. Igual, Sabi, que le profe, vaya que esté bien. bien. Chau. Chao, profe, Un cuídese. abrazo.